Bienvenidos a un nuevo proyecto por parte de Apoyo Educativo Virtual. Les doy la bienvenida a su curso de química. En este curso, como unidad 1, veremos algunos temas básicos de la materia de química para que les sean más claros y sintéticos. Muy bien, primero vamos a hablar sobre lo que son los fenómenos físicos. De forma clara y sintética vamos a definir a los fenómenos físicos como cambios que presentan las sustancias en los que no se modifica su estructura interna, ¿ok? Esto quiere decir que toda la materia que conocemos puede llegar a tener deformaciones. Si su cambio no afecta a la estructura interna que tiene la materia que estamos trabajando, esto quiere decir que estamos trabajando con un cambio o un fenómeno de tipo físico, ¿ok? Algunos ejemplos son el cambio del agua o la transición de la fase líquida a vapor y estirar una liga y mezclar agua con sal, ¿ok? Muy bien, en el ejemplo de estirar una liga se puede apreciar perfectamente el cambio físico, ya que si nosotros tomamos las puntas de la liga y las estiramos lo más que se pueda, soltamos la liga y podemos observar que la liga no cambió, sigue siendo la misma liga, simplemente se estiró un poco, pero sigue siendo la misma liga al fin de cuentas, ¿ok? En el agua igual, pareciera que este es un cambio de tipo químico, pero en realidad no, porque si nos damos cuenta estamos trabajando con agua líquida, agua normal que todos conocemos, añadimos una fuente de calor. Esta fuente de calor hace que las partículas vibren y después hagan una transición, un cambio de fase a vapor. Entonces, al comparar el vapor que tenemos y comparar el líquido que teníamos inicialmente, al final de cuentas sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo agua, ¿ok? Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces el ciclo del agua es uno de los ejemplos clásicos y más tangibles que podemos llegar a tener sobre lo que es un fenómeno físico. Como pueden ver en la ilustración, tenemos el estado sólido, los tres estados de agregación más importantes de la materia, que es el sólido, gas y líquido. Muy bien, en la transición de sólido a líquido, nosotros podemos eso denominarlo como fusión. La transición de líquido a gas es vaporización. La transición de gas a sólido podemos llamarlo sublimación inversa o condensación. De sólido a gas es sublimación, de gas a líquido es condensación y de líquido a sólido es solidificación, ¿ok? Muy bien, entonces, en todo esto nosotros podríamos creer que estamos tratando con diferentes sustancias, pero en realidad no, ya que el agua, que es el ejemplo específico que estoy mencionando, cumple con cada una de las fases o estas transiciones de fase y nunca cambia, sigue siendo la misma sustancia, ¿ok? No pasa de ser agua a otra cosa, ¿ok? Sigue siendo el mismo líquido, lo único que pasa es que hay un cambio de fase, ¿ok? Muy bien, entonces espero que con esto quede más claro que es un fenómeno físico. Después tenemos el siguiente ejemplo, que son los fenómenos químicos. Son los cambios que presentan las sustancias en los que se modifica ya la estructura interna, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una sustancia o alguna materia y nosotros ejercemos alguna reacción o lo sometemos a alguna especie de cambio, después de hacer esto obtenemos un producto completamente diferente, características y con propiedades específicas completamente diferentes a las que teníamos en la materia inicial. Esto quiere decir que vamos a hacer un cambio o tenemos un fenómeno de tipo químico, ¿ok? Algunos ejemplos son la combustión, que es el ejemplo más clásico y más representativo, la fermentación y algunos otros. Muy bien, por ejemplo en la fermentación, al inicio nosotros tenemos uvas. La uva es una fruta que es dulce, cultivada en temporadas específicas del año, pero si nosotros sometemos a fermentación a la uva, después de un tiempo se hará un proceso completamente diferente, o sea, se obtendrá una sustancia completamente diferente, lo cual se le llama vino, y ya no tiene las mismas propiedades que tenía la uva inicialmente, ¿ok? Cambia el sabor, cambia la textura, el aroma, todo esto depende del proceso de fermentación al cual se ha sometido, y no es completamente diferente a lo que es la uva, ¿ok? Después tenemos la parte de la oxidación del hierro. Al inicio nosotros tenemos un metal, si es sometido a condiciones de alta humedad, empieza a presentar colores o tonalidades rojizas en su estructura. Estas tonalidades rojizas representan o quieren denotar que hay mezclado otro tipo de compuesto que tiene propiedades completamente diferentes a las que tiene el hierro per se, ¿ok? En el proceso de la respiración, pues nosotros estamos observando o podemos observar de forma tangible cómo a nuestro organismo ingresa el aire. Después veremos que es una mezcla. En este caso, el aire contiene un porcentaje importante de oxígeno. El oxígeno ingresa dentro de nuestros pulmones, en nuestros alvéolos, se realiza un intercambio químico. La respiración es un proceso de tipo químico.
y el crecimiento de las plantas, ya que el crecimiento de las plantas se genera gracias a tres características principales, que serían el agua, el suelo y la luz. Gracias a estos tres elementos nosotros podemos observar cómo las plantas se desarrollan y pues obviamente llegan a crecer a niveles inimaginables a partir de pues de compuestos o de elementos iniciales que son muy sencillos. Muy bien, ahora vamos a definir lo que es una sustancia pura, un elemento y un compuesto. Muy bien. De forma sintética, una sustancia pura es la sustancia que está formada por un solo componente. Es posible su descomposición con ayuda de métodos químicos, ¿ok? Es decir, una sustancia pura solo tiene un componente. Si quieres dividirlo o si quieres saber de qué está constituido elementalmente, pues entonces necesitaremos emplear métodos químicos, ¿ok? Después, un elemento es la unión de átomos del mismo tipo. No es posible descomponerlos en otros más simples y se pueden separar por medio de métodos nucleares, ¿ok? Un átomo es la representación más pequeña que tenemos de la materia. Si ustedes se imaginan qué tan pequeña puede llegar a ser las cosas, pues un átomo es la representación más chiquita que podemos llegar a tener. Después de los átomos existen otro tipo de subpartículas, pero como bien les acabo de decir, estas subpartículas solo las podemos obtener a través de métodos nucleares, lo cual es sumamente difícil y necesitas cantidades de energía industriales para poder dividir un átomo, ¿ok? Entonces, un elemento es la unión de átomos del mismo tipo, ¿ok? Después, ¿qué es un compuesto? Es la unión de dos o más elementos en los que estos pierden sus características para obtener nuevas propiedades específicas para una nueva sustancia. Son de composición fija, se separan por medio de métodos químicos y algunos ejemplos son el cloruro de sodio o sal de mesa, como coloquialmente se le conoce, el oxígeno molecular o O2, el H2O o agua o el C6H12O6, que es el azúcar, ¿ok? Muy bien, aquí en este esquema tengo ya de forma más sintética para que lo puedan entender lo que es la materia. La materia, como ya les dije, es todo aquello que constituye, todo aquello que nos rodea. La materia la podemos dividir en dos grandes grupos, que serían sustancias y mezclas. Las sustancias las podemos dividir en elementos y compuestos, y como bien les puse aquí, los elementos son todos átomos iguales, no hay ningún átomo diferente, no podemos tener átomos mezclados, ¿ok? Un elemento, todos sus átomos son absolutamente iguales, como viene en el diagrama. Después, los compuestos son moléculas iguales, ¿ok? Entonces, las moléculas, como ya les dije, son uniones de dos tipos de átomos diferentes, o tres o cuatro, no importa, depende ya el que estemos analizando, el caso específico, pero todas las moléculas o todas estas uniones de elementos deben ser absolutamente iguales. Después tenemos las mezclas. Ahorita, con el paso del video, les estaré explicando qué es una mezcla, pero les voy adelantando, hay mezclas de tipo homogéneas y heterogéneas, en las cuales las moléculas y átomos son completamente diferentes. Muy bien, ahora, una vez ya explicado todo esto y como ya me metí con un tema especial que son las moléculas, pues ahora les voy a explicar lo que es una molécula. La molécula es la partícula más pequeña de un compuesto, ¿ok? Que conserva sus propiedades. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? El átomo es la representación más pequeña de materia. Y la molécula es una partícula, que es la partícula más pequeña de un compuesto. Hay que recalcar que un compuesto es la mezcla de dos átomos diferentes y que dicha partícula conserva sus propiedades. Muy bien, un ejemplo de molécula podrían ser las moléculas de agua y las moléculas de amoníaco. Como bien pueden ver en esta imagen que acabo de ilustrar, podemos observar la molécula de agua, que como ya lo recordarán por su estructura H2O, quiere decir que tenemos dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, ¿ok? Si tenemos esta mezcla de átomos, pues entonces obtenemos una molécula, obtenemos la molécula de agua. Después tenemos el oxígeno molecular, que son dos átomos de oxígeno unidos y se forma el oxígeno molecular, o el oxígeno que encontramos en el aire, ¿ok? El oxígeno no se encuentra de forma solita, o sea, no se encuentra un solo átomo de oxígeno en la naturaleza, se encuentra en forma diatómica o en forma molecular, que quiere decir que están unidos dos átomos de oxígeno. Después obtenemos el nitrógeno, lo mismo con el metano, amoníaco, dióxido de carbono y el fósforo, ¿ok? Aquí se puede ver que
las pequeñas representaciones o los circulitos que yo les puse son átomos. Estoy tratando de ilustrar átomos para que entiendan la diferencia entre lo que es un átomo y una molécula. Un átomo es si estuviera solo, ¿ok? Pero en este caso nosotros tenemos moléculas. Entonces quiere decir que tenemos una mezcla o una unión de varios átomos, pero estas moléculas tienen características completamente diferentes a las que tenían los átomos iniciales, ¿ok? Muy bien, entonces espero que con esto les haya gustado. De mi parte, muchas gracias por su atención.